Ok, ok, creo que ahorita que se había desconectado no estaba grabando. Y bueno, yo ahí verifico hasta dónde se grabó y cualquier cosa se completa de otra forma. Eh, en el caso de que se trate de acciones sobre universalidad de bienes, tenemos el artículo 41. El artículo 41 aplica especialmente en materia de sucesiones, de régimen patrimonial matrimonial y de quiebras. Repito, aplica en materia de sucesiones, régimen patrimonial matrimonial y quiebras, porque en todos esos casos se entiende que hay una universalidad de bienes. Nos dice el artículo 41 en su numeral 1 lo siguiente: los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de juicios originados por el ejercicio de acciones relativas a universalidades de bienes. 1. Cuando el derecho venezolano sea competente, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, para regir el fondo del litigio. Es decir, aquí estamos hablando del llamado criterio del paralelismo, que básicamente lo que implica es que los tribunales venezolanos asumirán jurisdicción cuando la ley aplicable al fondo del asunto sea la ley venezolana. Eso obviamente en los casos en donde el criterio del paralelismo se establece como criterio posible de jurisdicción, no en todos los casos. Entonces, aquí nosotros tenemos que concordar esto con lo que ustedes vieron en materia de pluralidad metodológica del derecho internacional privado, las fuentes generales, las instituciones generales, perdón, y el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado. ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto el semestre pasado que una de las posibles normas por las cuales se determina el derecho aplicable al fondo del asunto o se soluciona el asunto de derecho internacional privado son las normas de aplicación inmediata necesaria. Solo se puede asumir jurisdicción por criterio del paralelismo en virtud de la actuación de una norma de aplicación inmediata necesaria cuando esa norma tiene como consecuencia que toda la situación jurídica se regule por derecho venezolano. Repito, solo se puede asumir jurisdicción por criterio del paralelismo en virtud de la actuación de una norma de aplicación inmediata necesaria cuando esa norma de aplicación inmediata necesaria tiene como consecuencia que toda la situación jurídica, sin excepción, se rija por el derecho venezolano. Si hay solo una parte de esa situación que se rige por el derecho venezolano en virtud de esa norma, ahí no se puede aplicar el criterio del paralelismo. En segundo lugar, que tenemos que tener en cuenta que las normas de conflicto en Venezuela se pueden... Sí, Yuraima, adelante. ¿Me escucha? Sí, adelante. Yuraima. ¿Se va a ampliar esto del paralelismo en alguna otra clase? ¿Cómo? Creo que no sé si se le fue la conexión allí. No sé, ¿tenías alguna duda allí con el criterio de paralelismo, Yuraima? ¿Algo en concreto que querías preguntar? Lo puedes poner también a través del chat si te es más fácil. Ajá, que sí se va a ampliar el criterio de paralelismo más adelante. Ajá. Vamos a volver allí desde el inicio. El criterio del paralelismo lo que implica es que cuando se está estudiando el tema de la jurisdicción, el juez determina el derecho aplicable a la situación jurídica que está conociendo. Si él determina
bajo ese análisis que la situación se rige por el derecho venezolano, pues entonces asumirán jurisdicción los tribunales venezolanos. Eso puede ocurrir o a través de una norma de aplicación inmediata o necesaria o a través de una norma de conflicto. Eso tal vez te costará un poco ahorita, Yuraima, igual puedes hacer cualquier pregunta al respecto. Es porque como tú estás viendo en paralelo las dos materias, todavía no has visto lo que es una norma de conflicto. Para la forma normal en la que se determina el derecho aplicable en materia de derecho internacional privado es a través de las normas de conflicto, cuyos ejemplos puedes encontrarlos entre los artículos 16 al 38 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Entonces, por ejemplo, si estamos aquí en materia de acciones sobre universalidad de bienes, es un asunto de sucesiones. Tú tendrías que determinar el derecho aplicable conforme al artículo 34 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Ahí haces todo tu proceso para determinar el último domicilio del causante, y si en ese caso determinas que el causante tuvo como último domicilio Venezuela, eso tiene por consecuencia que aplique el derecho venezolano, lo que a su vez va a tener por consecuencia que los tribunales venezolanos puedan asumir jurisdicción sobre ese asunto sucesoral. Entonces, lo mismo puede ocurrir con alguna norma de conflicto que derive de un tratado internacional. Por eso es que se plantea en pantalla que es necesario concordar ese criterio del paralelismo con el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Porque, como ustedes habrán visto el semestre pasado, una norma de conflicto puede encontrarse o en un tratado internacional o en una norma de conflicto venezolana o en una ley venezolana, o a través de la analogía o a través de los principios. A través de cualquiera de estas normas, si se llega a la conclusión de que son los tribunales venezolanos los que tienen, si es la ley venezolana la aplicable, se llega a la conclusión de que tienen jurisdicción nuestros tribunales para conocer ese asunto. Hay dos situaciones particulares que también hay que tener en cuenta. La primera es que puede asumirse jurisdicción en materia a través del criterio del paralelismo si se verifica un caso de reenvío de primer grado. ¿Alguien recuerda lo que es un reenvío de primer grado? Si mal no recuerdo, es cuando una norma remite a la otra, pero creo que es por lo de los estados, si mal no recuerdo. Ajá, ahí para complementar lo que nos dice José Luis, el reenvío de primer grado es cuando se parte de la norma de conflicto venezolana. Esta nos designa un derecho extranjero y al revisar las normas de conflicto de ese derecho extranjero se nos devuelve la competencia normativa al derecho venezolano. Según lo que nos dice la primera parte del artículo 4 de la Ley de Derecho Internacional Privado, allí se entiende que debe aplicarse el derecho venezolano. Por eso es que en este caso está justificado que se asuma jurisdicción a través del criterio del paralelismo conforme a esta institución. No ocurre lo mismo en los casos de orden público, porque como ustedes habrán visto también el semestre pasado, cuando se verifica una situación de orden público, se rechaza el derecho extranjero por ser manifiestamente incompatible con la situación, con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico venezolano. En esos casos, no necesariamente la solución subsidiaria es aplicar la ley venezolana, sino que debería idealmente tratar de buscarse una solución previa en las propias soluciones del derecho extranjero al que me remite la norma de conflicto. Entonces, en esos casos,
orden público no permite que se asuma jurisdicción. Esto a pesar de lo que estableció una sentencia reciente de la Sala Político-Administrativa en materia de divorcio por desafecto, Sala Político-Administrativa, no, perdón, Sala Constitucional, en materia de divorcio por desafecto, en donde se cerró diciendo que una de las posibles formas en las que se podía verificar el criterio del paralelismo era a través del orden público. Ese es un error. Eso en realidad no es correcto desde ese punto de vista. Sé que el criterio del paralelismo es un poco complicado entenderlo ahorita, pero con los casos que ya creo que veremos al inicio de la clase del próximo lunes, podremos aterrizar esto un poco más para que entiendan cómo se soluciona un caso de paralelismo en la práctica. ¿Alguna otra pregunta, algo que no haya quedado claro con respecto a este criterio? Ok. Como segundo criterio, el artículo 41 nos habla de que los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de juicios originados por el ejercicio de acciones relativas a universalidad de bienes. 2. Cuando se encuentren situados en el territorio de la República bienes que formen parte integrante de la universalidad. Aquí se plantean dos preguntas. La primera es si basta con que haya un solo bien en Venezuela para que se asuma jurisdicción. Y la segunda es cuál es el alcance de esa jurisdicción. La primera pregunta es respondida por la jurisprudencia en forma afirmativa, en el sentido de que si, por ejemplo, tenemos una sucesión en donde hay cientos de bienes y hay un solo bien en Venezuela, y ese bien justifica que los tribunales venezolanos asuman jurisdicción. En contraste con eso, idealmente, en virtud del principio de proximidad razonable, debería tenerse más en cuenta que haya más de un bien. Pero la realidad de nuestra práctica es que con un solo bien que forme parte de esa sucesión, de esa comunidad de gananciales o de ese procedimiento de quiebra que se encuentra en Venezuela, ya se puede asumir jurisdicción en esos casos. Con respecto a la segunda pregunta, el alcance de esa jurisdicción abarca toda la universalidad. Eso porque, como ustedes habrán visto el semestre pasado, en materia de sucesiones, en materia de régimen patrimonial matrimonial, en materia de quiebra, se asume el principio de unidad de la universalidad, que implica que se busca que la universalidad esté regulada por un solo derecho y esté sometida a una sola jurisdicción. Entonces, a pesar de que se encuentren los bienes de una sucesión esparcidos por todas partes del mundo, en virtud de este principio, se entiende que los tribunales venezolanos, al asumir jurisdicción, asumen jurisdicción sobre todos esos bienes y pueden decidir el destino de todos esos bienes. El problema es cuando ocurre el asunto al contrario, y es cuando un tribunal extranjero está conociendo de un asunto en materia de universalidades en donde hay un bien inmueble ubicado en Venezuela. Pero esa situación la vamos a abordar más adelante en la materia, cuando hablemos de la jurisdicción exclusiva. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto a este criterio? Ok.
Luego tenemos el artículo 42. El artículo 42 nos habla de acciones sobre estado de las personas y relaciones familiares, en donde aquí se nos establecen dos criterios que ya hemos explicado antes. En primer lugar, está el criterio del paralelismo, que funciona de la misma forma que hemos visto en el artículo 41. Es decir, se determina derecho aplicable, puede ocurrir en los casos de normas de aplicación inmediata necesarias, tenemos que conectarlo con el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado y allí pueden entrar en la situación del reenvío en primer grado. Lo que tal vez es útil que ustedes hagan, y lo mismo puede ocurrir con el artículo 41, numeral 1, es que ya ustedes tengan anotado qué normas de conflicto nos pueden interesar en esos casos. Por ejemplo, en el artículo 41, numeral 1, ustedes lo pueden conectar con el artículo 22 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que establece el derecho aplicable en materia de régimen patrimonial matrimonial, y con el artículo 34 de la misma ley, que establece la materia de sucesiones. En el caso del artículo 42, numeral 1, como se habla de acciones sobre estado de las personas o las relaciones familiares, ahí les pueden interesar a ustedes los artículos 16, que habla de existencia, estado y capacidad de las personas, del artículo 21, que habla de la capacidad del matrimonio, el artículo 22 también, pero en lo que respecta a los efectos personales del matrimonio, el artículo 23 en materia de divorcio y los artículos 24 al 26. De nuevo, ahí en el caso del artículo 41, numeral 1, les puede interesar a ustedes los artículos 16 y los artículos 21 al 26, que son esas normas de conflicto que regulan asuntos referidos a estado de las personas o relaciones familiares. Así ya ustedes tienen detectado en primer momento qué normas de conflicto a ustedes les pueden interesar en ese asunto. Igual esto lo vamos a concretar más con los casos que veremos la clase siguiente. Como segundo criterio del artículo 42 tenemos el de la sumisión, solo que aquí se agrega un requisito adicional, indicándonos lo siguiente: los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones sobre estado de las personas o las relaciones familiares. 2. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con el territorio de la República. Esa vinculación efectiva puede determinarse a través de distintos criterios. Normalmente se tiene en consideración la nacionalidad, a pesar de que la nacionalidad no es un factor de conexión relevante en materia de acciones sobre el estado de las personas y relaciones familiares. Se puede tener también en algunos casos como criterio el del domicilio, pero ahí hay que tener cuidado, porque no puede ser el domicilio del demandado. Porque si es domicilio del demandado, no estaríamos aplicando el artículo 42, sino el artículo 39, que es el criterio general. Otros criterios que pueden tomarse como vinculación efectiva, el lugar del matrimonio, por ejemplo. Porque si estamos intentando el divorcio de unas personas que se casaron inicialmente en Venezuela, no legalizaron su matrimonio en ningún otro estado, pero ahora se encuentran domiciliadas en el extranjero, a pesar de que se encuentren domiciliadas afuera, todavía existe esa vinculación con Venezuela en el sentido de que aquí se casaron. Entonces, allí puede ser relevante ese criterio a los fines de establecer esa vinculación efectiva. Pero de resto, la sumisión aquí funciona en la misma forma que ya hemos visto con el artículo 40, numeral 4. Es decir, artículo 44 aplica en materia de sumisión expresa, artículo 45 en materia de sumisión tácita, que se verifica con las actuaciones del demandante y del demandado.
¿Hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro con respecto a esta norma? Profe, una pregunta, ¿cuál es la tercera consideración? Que en esa no la puedo escuchar bien. El tercer criterio que puede tomarse en cuenta para establecer esa vinculación efectiva, sobre todo en casos de divorcio o de separación de cuerpos, es que el lugar del matrimonio haya sido en Venezuela. Entonces, en esos casos, se ha entendido normalmente que existe esa vinculación efectiva con el territorio de la República, porque las partes efectivamente están buscando disolver o modificar un vínculo matrimonial que se inició en nuestro territorio. Entonces, por ejemplo, en casos de divorcio, normalmente si las partes están domiciliadas en el extranjero, ellas se someten a los tribunales venezolanos porque aquí en muchos casos es más barato hacer ese divorcio acá afuera. Entonces ellas pueden justificar su sumisión por el hecho de que aquí se casaron inicialmente. Entonces ese es uno de los criterios que puede tenerse allí en cuenta. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro con este criterio? Con estos Gracias, criterios. profe. Chévere. Ajá. Hay algunos puntos que aquí que todavía faltan de este tema, pero creo que por hora ya nos va a dar tiempo aquí tratar. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Como igual tengo que ver si se grabó toda la explicación del artículo 41, que no estoy seguro si se grabó. Si hay que completar algo allí, yo voy a aprovechar y grabo estos últimos puntos de este tema, que son el artículo 43, que es un criterio especial en materia de medidas provisionales respecto de personas naturales, los criterios especiales de la Ley de Comercio Marítimo y Ley de Aeronáutica Civil que se explican rápidamente, y el tratamiento procesal de la jurisdicción. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a procurar que tengan ya ustedes eso subido en YouTube para máximo el día miércoles, de forma tal que en el resto de la semana puedan verificar ese audio. Y al inicio de la clase del próximo lunes lo que hacemos es resolver casos de materia de jurisdicción y resolver las dudas que puedan existir sobre esos puntos adicionales, para entonces no correr toda esa materia para el otro lunes, porque el otro lunes ya deberíamos estar viendo el tema de la inmunidad de jurisdicción como excepciones al ejercicio de la jurisdicción. ¿Hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro con lo visto el día de hoy? Ok, yo lo que voy a hacer también es que les voy a subir de una vez la presentación de este tema para que los casos que están aquí al final, ustedes vayan viendo su planteamiento, vayan tal vez revisando qué posibles formas de solución hay, y así los vamos discutiendo la próxima clase. Este es el tema más importante a los efectos de la evaluación principal de este primer corte, porque el tema de la regulación de jurisdicción pasa mucho por el establecimiento y la aplicación adecuada de estos criterios. Con lo que ustedes, cualquier duda que vayan teniendo ahorita, así no sea ahorita o en el transcurso de la semana, cuando vean más con calma la clase, con el audio o los materiales, es importante que las vayan resolviendo, porque eso va a tener mucho impacto en la solución de los casos de regulación de jurisdicción. Yo allí también en ese audio les incluiría un poco esa explicación de cómo se redacta un escrito de regulación de jurisdicción. De nuevo, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro con este tema? Ok, entonces
tengo pendiente para máximo el miércoles cargarles esta clase en YouTube. Y cualquier duda, entonces la resolvemos en la clase siguiente cuando estemos resolviendo los casos en materia de jurisdicción. Entonces, cualquier cosa estamos igual en comunicación ahí a través del grupo de WhatsApp y feliz noche a todos. Gracias, profe. Feliz noche.